Gracias a ti que estás allí, listo y preparado para, una vez más, continuar con esta serie especial. Ya hablamos aquí de el inicio de la oración que tiene que ver con relación con Dios. Cuando nosotros llamamos a Dios de Padre, realmente Dios quiere que nosotros podamos ser hijos. Y a mí me llama mucho la atención porque los hijos, especialmente los niños, creen y confían mucho en la palabra del Padre y ellos se sienten seguros cuando están al lado de papá. Entonces ya viste aquellos niños que cuando se sienten amenazados por algún peligro, todo lo que hacen es correr a los brazos de los padres y se olvidan del peligro. Y no están preocupados por el mañana, no están ansiosos por lo que va a suceder, no tienen miedo al peligro si es que el papá o la mamá está cerca. Es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Y a mí me emociona mucho ver aquel encuentro entre padres e hijos que por algún tiempo no se ven. Y sabes cómo espero y anhelo con todo mi corazón aquel día cuando podamos abrazar físicamente a papá, a nuestro Padre, a nuestro Dios. Aquel encuentro será una de las mayores o la mayor emoción que el ser humano podrá experimentar en la vida. Hoy solamente podemos creer por fe, aceptarlo por fe, pero un día abrazaremos a nuestro Padre cuando lo veamos cara a cara. Mientras Él no viene, Él quiere que nosotros aprendamos a confiar, quiere que aprendamos a depender y quiere que en sus brazos podamos encontrar la seguridad. Así como los niños corren a los brazos del Padre, Él quiere que nosotros como hijos podamos correr siempre, siempre a sus brazos. Mateo capítulo 6 encontramos la oración modelo. Y es interesante que en la oración encontramos 6 pedidos, 3 que tienen que ver con nuestra relación con Dios y 3 que tienen que ver con nuestras necesidades. Ya hablamos aquí el primer pedido. El primer pedido que se hace en la oración es santificado sea tu nombre. Y ya hablamos también cómo es que podemos santificar el nombre de Dios en nuestra vida. Solo que el primer pedido nos prepara para el segundo y tercer pedido. Hoy vamos a hablar de 2 pedidos. Con esto finalizaríamos los 3 primeros pedidos que son netamente espirituales. Entonces el primer pedido es: Señor, yo quiero santificar tu nombre en mi vida. Yo no quiero llevar tu nombre en vano. Yo quiero que tu nombre sea exaltado a través de mis acciones, porque yo quiero representarte bien como hijo. Ese es el primer pedido. Más aquí viene el segundo pedido. Y vamos allí. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice: venga tu reino. Si tú estás acompañándome allí con una Biblia, ahí hay un punto. Y luego continúa la oración diciendo: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Es interesante que el verso 10 tiene 2 pedidos que Jesús nos enseñó a hacer. El primer pedido es un pedido muy común. El segundo no lo es. ¿Y por qué el primero es un pedido muy común? Porque todos los seres humanos más de una vez hemos hecho este pedido: Señor, acaba ya con este sufrimiento. Venga tu reino ha sido el mayor clamor de la humanidad. Cada vez que tú dices: yo no aguanto más este sistema, esta política, esta pandemia, esta tragedia, este dolor, esta decepción, esta traición, yo quiero que todo esto acabe, lo que está diciendo es: Señor, venga a tu reino. Cuando tengas el corazón hecho pedazos, cuando tengas los ojos llenos de lágrimas, el mayor pedido del corazón es: venga tu reino. Ese es nuestro mayor pedido. Venga tu reino. Cuando hay conflictos, cuando hay luchas, cuando hay separaciones, cuando el corazón no aguanta más, cuando se abren heridas en la vida, nuestro mayor clamor es: por favor, venga tu reino. Acaba ya con esta tragedia. Solo que aquí en este primer pedido hay una lección importantísima que aprender. ¿Y cuál es? Es que Dios no solamente es tu Padre, Él también es tu Rey. Y esto a mí me emociona, ¿sabes? Él es el Rey. Porque si dice: venga tu reino, para pedir que su reino venga, yo primero tengo que aceptarlo como Rey.
Y si mi Padre es el Rey, ¿quién soy? ¿Quién eres? Tú eres un príncipe. Eres una princesa. Levanta la cabeza. Tu Padre es el Rey. ¿Y cómo es que nosotros tenemos que comportarnos o que vivir bajo el estilo de la voluntad del reino que Dios estableció en su palabra? O sea, si tu Padre es el Rey y tú perteneces a su reino, vive de acuerdo a las reglas de su reino. Por eso la Biblia enfatiza mucho en decir, ustedes fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable. Porque aquellos que pertenecen a este reino viven diferente, hablan diferente, comen diferente, visten diferente, son diferentes, porque ellos aceptaron un reino en su vida y para aceptar un reino han tenido que aceptar a Dios como Rey. Y la Biblia nos habla, obviamente, de dos reinos, no de dos reyes, pero sí de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Solo que también nos habla de dos padres. Juan 8:44 dice que Jesús dijo a los escribas y fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ahora también habla de dos reinos, de un rey legítimo y de un príncipe usurpador. Ajá, esto se puso interesante. Fíjate, cuando vamos al libro de Juan capítulo 12, versículo 31. Mira lo que dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, porque el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Aquí dicho por Jesús, es Satanás. Ese es el príncipe que se cree dueño del mundo, pero no lo es. Sin embargo, actúa como dueño, porque el ser humano le entregó el dominio a él. Se cree tan dueño que cuando Jesús vino a esta tierra, allí en el desierto de la tentación, le dice a Jesús, arrodíllate y adórame que yo te voy a dar todo este reino. Él es un usurpador, él no lo creó, él es un dueño, mas él tiene dominio porque el ser humano le cedió. Y el ser humano le sigue cediendo cada vez que acepta la propuesta del enemigo. Cuando el enemigo viene y te dice, adórame y yo te doy lo que quieras. El ser humano dice, dame placer, dame fama, dame riqueza, dame poder, dame lo que quiero. Y cada vez el ser humano cede y Satanás se deleita en hacer sufrir al ser humano, en provocar tragedias, en provocar inundaciones, en enfurecer la naturaleza, en hacer cosas terribles para que el ser humano dé la espalda a Dios, para que el ser humano culpe a Dios. Entonces existe un reino de las tinieblas. Pero también existe un reino donde Dios quiere que tú puedas estar. Ahora, ¿cómo es el reino de Dios? El libro de Mateo capítulo 4, versículo 17, dice así. Entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tú te das cuenta que todas las parábolas que Jesús cuenta, comienza siempre, el reino de los cielos es semejante a, no todas, pero 80% de sus parábolas es el reino de los cielos. ¿Cómo es ese reino? ¿A qué se refiere con ese reino? Porque nuestro pedido es, venga tu reino y hágase tu voluntad. Mas primero entendamos qué cosa es el reino para luego pedir la voluntad de Dios. Bueno, el reino de Dios tiene una realidad presente y una realidad futura. Y aquí te voy a resumir para que esto pueda quedar muy simple. El reino es donde a Jesús se le permite ser rey. ¿Cómo es esto? Bueno, la realidad presente es que hoy Jesús puede ser el rey de tu vida. Y la realidad futura es que un reino va a ser instalado sobre este mundo. Después de 1000 años que los hijos de Dios estén en el cielo, la nueva Jerusalén descenderá a la tierra y aquí será el reino eterno instituido por Dios, según Daniel capítulo 2. Eso significa que hay un reino, el cual se llama el reino de gracia. ¿Cuál es el territorio del reino de gracia? Es tu corazón.
Y si tú le permites en tu vida a Cristo ser rey, tú estás viviendo en el reino de gracia. Pero ese reino de gracia te prepara para el reino de gloria. ¿Y cuándo sucederá el reino de gloria? Cuando Cristo regrese a esta tierra por segunda vez. A mí me encanta Mateo capítulo 25, versículo 31. Fíjate lo que dice el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria o en su gloria y todos los ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Y el versículo 34 dice, y el rey les dirá a los de su derecha. Está hablando del rey que viene a instalar su reino. El rey. Wow. Solo que para ser partícipes del reino de gloria, primero tenemos que hoy permitir a Cristo ser el rey en nuestra vida. Por eso es que el reino de gracia tiene que ver con la restauración del corazón. Y el reino de gloria tiene que ver con la restauración del planeta, porque el pecado será eliminado por completo. Pero si queremos participar del reino de gloria, primero tenemos que permitir que la gracia de Cristo transforme el corazón. Y eso es lo interesante, porque aquellos que participarán del reino de gloria serán aquellos que serán glorificados. Pero para ser glorificados, primero nuestro corazón hoy tiene que ser restaurado por la gracia de Dios. Ahí la importancia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de caminar con Dios, de aceptar a Cristo en la vida, de permitir que Cristo sea el rey de mi vida, que tenga el control, que tenga el dominio. Hay dos maneras de vivir esta vida. O vives de acuerdo a tus deseos o vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ese reino comienza primero restaurando nuestro corazón. Y cuando Cristo restaura nuestro corazón, nos prepara para poder vivir en su reino de gloria. El libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 y versículo 8 me dice quiénes no entrarán en el reino de gloria. Versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo le seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea, aquí me dice quiénes no entrarán. Entonces aquí en la lista, quien encabeza la lista están los cobardes, aquellos que nunca se atrevieron a dar un espacio a Cristo para que gobierne su vida. Y luego están aquellos, los homicidas, los asesinos, los ladrones, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí viene una noticia. El reino de gloria estará lleno de pecadores arrepentidos. Quiere decir, si estoy hablando para alguien que es ladrón, tú tienes oportunidad hoy en vida de aceptar a Cristo, ser transformado por la gracia de Dios y un día estar en el reino de gloria. Porque el reino de los cielos está para los vencedores, para aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. Pero para eso tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús me enseñó que el siguiente pedido sea, hágase tu voluntad. O sea, yo someto mi voluntad a tu voluntad porque yo estoy esperando tu reino. Yo quiero que venga tu reino, pero hasta que venga tu reino yo quiero hacer tu voluntad. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Fíjate lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta ir a la iglesia, no basta decir ser creyente, no basta ser religioso, porque dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre, y yo les diré, nunca os conocí. O sea, hacer la voluntad de Dios es una condición para poder estar en el reino de gloria. Y la pregunta es, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Vive de acuerdo a los principios que Dios estableció en su palabra. No discutas a Dios, obedece a Dios. Hay varias cosas que impiden que Cristo sea el rey en nuestra vida. La incredulidad, la duda, la desobediencia, la falta de fe, el orgullo, la autosuficiencia quitan a Dios del trono de nuestra vida. ¿Y cuántas personas han quitado a Cristo del control de su vida porque no se someten bajo la voluntad de Dios?
Ahora fíjate una cosa, decir que Dios es rey, para que nuestra oración pueda decir, venga a tu reino, tenemos que reconocer que Dios es rey. Y en todo reino hay reglas. Entonces, por favor, abre la Biblia, somete tu voluntad a la voluntad divina. ¿Y la Biblia qué cosa me habla? La Biblia me habla cómo debo vestir, qué debo comer, cómo debo vivir, cuál debe ser mi estilo de vida. Me dice que hay 10 mandamientos que tengo que observar, no porque me salva, sino porque es el resultado de que la gracia de Dios transforma mi vida. Entonces, sométete a la voluntad de Dios. Permite que Dios tenga el control de tu vida. No te dejes guiar o no permitas que la vida pueda ser guiada por impulsos, por tus propios deseos. Y aquí voy a decir una verdad interesante. Una vida que no está bajo el control de Dios está en un completo descontrol. Porque aunque piensa que es libre, es esclavo. Totalmente esclavo. Sabes que en la Biblia yo encuentro a alguien que aceptó ese reino. ¿Recuerdas de aquel ladrón en la